Bueno, pues buenas tardes a todas que andan por acá. Muchas gracias por conectarse, por estar acá presentes. El día de hoy les quiero compartir un poco de mi experiencia leyendo Agatha Christie. Como saben, el proyecto Sayus está inspirado genuinamente en mis libros favoritos, en los libros que a mí me han formado como lectora y específicamente que sean escritos por mujeres. Entonces, quizás les puede parecer extraño que, a ver, denme otra vez. Denme un segundito, es que estaba viendo un mensaje que me dejó Nastia. Ya, perdón. Voy a quitarme esto porque si no, no voy a poder concentrarme. Le voy a poner aquí que no me moleste. Bueno, no me entendió, pero bueno. Ok, vamos a ponerle no molestar. Listo, ahora sí ya. Disculpen. Les decía que una de las cosas que me parece importante mencionar acá, antes de platicarles un poco sobre Agatha Christie, es que el proyecto Sayus está sustentado de alguna manera en la idea de que conozcamos autoras, hablemos de ellas, compartamos su obra y además, si es posible, la difundamos. ¿Por qué? Porque normalmente las cajas o suscripciones literarias no permiten el conocimiento de la gente de lo que se está leyendo en cada caja, hasta después de haber sido vendida cierto número de libros o de cosas. Entonces, acá pues no nos interesa eso, sino que más bien pues habrá gente que no puede pagar la caja como tal o el servicio completo, pero puede saber qué libros estamos leyendo y pues ahí va con esta notita de que son libros que a mí me gustan mucho. Decidí que fuera Agatha Christie en el mes de febrero porque me di cuenta que no quería que la suscripción del proyecto Sayus se convirtiera únicamente en novedades editoriales o que buscaran al proyecto Sayus con el fin de que fuera novedad editorial todos los libros que compartimos. Y genuinamente Agatha Christie me acompañó el año más difícil de mi vida, se podría decir. Después de que me operaron, estaba yo en busca de libros que no tuviera como, según yo, que invertir mucho de mí en ellos y terminé como, me siento como este meme que sale de Drake and Josh, donde salen después de un concierto de que todos así, con todos despeinados. Siento que yo decidí involucrarme con la obra de Christie porque quería dejar un poco el contexto en el que yo estaba viviendo, no solamente social, sino mi contexto personal, ¿no? Eh, y terminé como así revolcada entre su obra y fascinada por ella. Entonces, en esta experimentación de lectura, de lo que estaba, pues, leyendo y aprendiendo de ella, me di cuenta de muchas cosas que yo había pasado por alto. A mí me gusta mucho la novela negra. Yo tuve una fascinación en la universidad con la novela negra porque una de las obras que a mí me formó como lectora fue Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Yo decidí, de hecho, cuando estaba en la prepa fue cuando yo leí casi toda la obra de donde aparecen las aventuras de Sherlock Holmes y y de alguna manera sí creo que tanto ese autor como Ray Bradbury fueron importantes para mí para decidir encaminarme por los libros. Entonces yo ya venía como con esta formación de la novela negra, del detective, de la novela de misterio y me di de alta en un seminario de literatura del siglo XX, específicamente de literatura del género negro, y en ello, pues me metí de todo, hasta la literatura contemporánea, pasando desde los detectives de Edgar Allan Poe, leímos obviamente a Sherlock Holmes y además todo lo que fue el género noir, Hammett, Dashiell Hammett, Ray Bradbury, más actuales, toda la novela negra nórdica, que es muy preponderante por allá,
la novela que es como la noir, que le llaman, de los Estados Unidos, que, donde está Dashiell Hammer, Raymond Chandler y muchos otros autores que hasta la fecha pues son importantísimos en la novela negra y que nos traen como a la actualidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no había leído a Agatha Christie? Porque sí creo que hay una sistematización de la invisibilización de las mujeres, por más que sean las autoras más leídas. Yo sé que algunas de las que están por acá ya conocían a Christie porque son cercanas a ellas, porque vienen a lo mejor de una tradición de sus padres que pues los formaron. En mi caso, creo que yo a Christie la conocí más bien por la cultura popular, se podría decir. Entonces, a mí me parece importante que, como les decía, el proyecto Sayus, la mayoría de las veces platicamos con las autoras y en este caso no podíamos platicar con Agatha Christie, pero yo quería de alguna manera ser interlocutora porque siento que estas charlas con las autoras nos ayudan a querer seguir leyendo su obra. Entonces, esta presentación y esta charla del oráculo, o sea, se podría decir que yo soy como como una pitonisa o sacerdotisa que me gustaría transmitirles lo que he aprendido en estos años de Agatha Christie para animarles a seguirla leyendo en caso de que sí les haya gustado la obra. Y finalmente, pues tener una conversación, o sea, me pueden dejar los comentarios, como qué opinan, si creen que es muy sencillo, si, por qué les mandé el libro que les mandé, cómo pueden seguir leyendo la obra. Entonces, en este oráculo vamos a platicar sobre su obra, como si estuviéramos platicando con ella, si quisiéramos reclamarle algo, si quisiéramos celebrarle algo, pero para eso, pues entenderla un poquito más quizás en el sentido de, pues, cómo podemos acercarnos a la obra de Christie. Entonces, si alguna de ustedes quiere seguirle por ahí, seguir leyendo, para mí sí era importante como platicarles por qué yo había decidido leerla y cuál era mi formación, porque sí, de verdad soy una apasionada de este género y no pensé, y yo les decía en la cartita que para mí este género siempre ha sido el que me ha ayudado a deslindarme un poco de mi realidad cuando está muy complicada, cuando es una cosa quizás ridícula, pero aunque sean asesinatos, sé que son asesinatos ficticios y me ayuda muchísimo a deslindarme de mi propia vida, de lo que estoy pasando, de mis dolores, de mis pérdidas. Entonces le agradezco muchísimo a Agatha Christie como que haya hecho eso conmigo y por eso me era importante hacer esta charla con ustedes y así, ¿no? Entonces, pues nada, bienvenidas, gracias por andar por acá y pues vamos a empezar sin tanto rollo, quién es la dama del misterio, como le han llamado. Yo cuando, la primera obra que yo leí de Agatha Christie fue Los 10 Negritos, que ahora creo que en su momento el título de este libro en inglés tenía esta palabra despectiva de la gente que es negra, entonces ahora se llama And Then There Were None, se llama ahora, o sea, y ahora no quedó ninguno o algo así la traducción. En español se sigue llamando Los 10 Negritos. Y sí está muy racista, o sea, honestamente creo que bueno, pues ya llegaré a ese punto de por qué es importante seguir leyendo a Agatha Christie, aunque sea una autora blanca colonialista que escribe en inglés. Pero bueno, ¿quién es la dama del misterio, no? Les decía que yo tuve un seminario de literatura noir o literatura detectivesca y nunca la conocí en este seminario. Leímos alrededor de 19 autores. De hecho, antes de hacer esta presentación estuve como revisando mis notas de ese seminario porque tengo todavía las notas en mi drive y son 19 autores que leí y ninguno fue una mujer. A mí todavía me sigue impresionando muchísimo, ¿no? Porque yo sé que el profesor que me dio ese seminario es un buen profesor, no diría que, bueno, probablemente, pero digamos que es un buen profesor que siempre me trató muy bien, que fue quien me acercó a este género y quien me hizo amarlo, pero no puso a ninguna autora, ¿no? Entonces sigue siendo para mí, o sea, algo asombroso, ¿no? Que es una autora que a la par de Shakespeare ha sido más traducida a otros idiomas, ha sido llevada al cine, eh,
y es la más leída específicamente por mujeres y hombres, obviamente, pero específicamente por mujeres. O sea, ¿qué nos tiene a las mujeres leyendo el crimen? Me parece ahí que hay debe haber tesis ya sobre esto, pero quizás ustedes me podrían decir un poco más, pero pues ella decía que las mejores novelas se le habían ocurrido fregando los platos, que a mí me parece interesante esto porque Sor Juana Inés de la Cruz decía que si Aristóteles hubiera cocinado, hubiera escrito mejor y más. Y a mí me parece que esta frase, que me parece, o sea, impresionante, hay mucho de el labor doméstico de nosotras las mujeres, de esto que también Alejandra M. Vázquez ha hablado en sus obras y en su trabajo de promoción, o de, digamos, de difusión sobre el trabajo privado, o sea, el trabajo dentro de casa, toda la vida interior de las mujeres en casa. Entonces, ella decía que se le ocurrían estas historias porque pues cualquiera fregando los platos o lavando los platos se podía convertir en un maníaco homicida. Eh, y me parece esto bellísimo, ¿no? Porque me pregunto cuántas mujeres no hemos creado este tipo de historias mientras estamos haciendo las labores domésticas y es interesante, ¿no? Ella nació el 15 de septiembre de 1890, es Virgo. Ahí también esto me fascina que les quería contar que se supone, esto es algo que quizás no es muy científico, pero las personas que están bajo la categoría Virgo se supone que son muy organizadas en su cabeza. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, si ya han leído otras de las obras de Christie, pero sí siento que nunca imaginas quién es el asesino, pero cuando ya llegas a saberlo, tiene sentido, porque el camino ahí te lo dejó marcado a través de estas pistas que son muy ordenadas. Entonces eso me parece interesante. Ella pues creó al detective más famoso de la historia, Hércules Poirot, que pues quizás compita con Sherlock Holmes. Yo creería que obviamente Arthur Conan Doyle inspiró muchísimo a Agatha Christie, no podría decir que no, pero creo que lo que tiene Hércules Poirot, y abondaré más en esto, es que es un personaje extranjero en una ciudad donde muchas veces es discriminado y tomado por estúpido por no hablar adecuadamente la lengua. Y en Agatha Christie escribió la mayoría de sus relatos y obras después de la Primera Guerra Mundial. O sea, vamos a ver muchísimo en su obra sobre esta depresión, la depresión la depresión que sucede después de la década de los 20, después de la Primera Guerra Mundial. Y finalmente, algo que es importante mencionar es que Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, o el Reino Unido, ingresó a la guerra precisamente por una serie de ataques que se le hicieron al país de Bélgica, de donde es Hércules Poirot. Entonces, pues ahí está también interesante, ¿no? Es una de las escritoras más leídas del mundo y a mí me sigue pareciendo increíble que siendo una de las autoras más leídas del mundo haya mucha gente que no la haya leído. Quiero decir, Shakespeare es uno de los autores más leídos del mundo. Y de todas maneras, en algún punto de nuestra vida nos pusieron a leer alguna cosa de Shakespeare, quiero decir, ¿no? Ya no digamos algo así, digamos la Biblia, aunque seamos ateos o lejanos, tendríamos que de verdad vivir en un pozo para no habernos acercado como a estas obras y a mí me parece interesante este detalle, ¿no? Eh, tuvo un primer esposo del quien toma su nombre, su apellido, el apellido de Christie, pero se divorcia muy joven, de hecho él le pide el divorcio a ella, y después se casa con Max Mallowan, que es un arqueólogo muy famoso también, que la lleva a muchos lugares porque Gran Bretaña es colonialista y por tanto hay este chiste de que vas a encontrar todo lo robado de la arqueología en los museos de Inglaterra, porque es verdad. Entonces imagínense que Malowan pues iba a todos estos espacios de Egipto, de todos estos lugares donde podemos encontrar
culturas antiguas. Y pues obviamente ella lo aprendió, y de ahí que hay muchas obras de Agatha Christie que suceden en Egipto, que suceden en Mesopotamia, que, o sea, bueno, no Mesopotamia tal cual, sino la zona de Mesopotamia, que ahora creo que es Líbano. Bueno, me corregirán, es que todavía estoy pensando como bien, Fenicia creo que es Líbano. Bueno, no importa, el caso es que por eso muchos de sus relatos suceden aquí, ¿no? Entonces, tiene 74 novelas. Yo nada más leí 20 y tantas. Estoy hablando que todavía me faltan 50 horas, imagínense. No, entonces yo nada más aquí en este oráculo pues solamente voy a darles como un guiñito de ellas, pero tiene 74 obras, 154 relatos cortos, 20 obras de teatro, 3 poemas y 2 autobiografías. O sea, ella también escribió mucho de ella, que esto también me parece relevante a quienes quieran seguir investigando sobre la escritura de mujeres, porque es muy difícil encontrar autobiografías de la época de Agatha Christie para atrás. Normalmente las escrituras, no estoy diciendo que no hubiera, estoy segura que la mayoría de las mujeres escribimos diarios en donde hablamos de nuestra vida, pero que fueran publicados, ¿no? Entonces, ella sin problema escribió su autobiografía, y estas autobiografías están buenísimas porque habla sobre sus problemas para... En una de ellas, es lo que yo estuve investigando, habla de cómo le fue muy complicado para ella y su familia estar en una escuela. Tenía muchos problemas de aprendizaje. En la escuela era disléxica. Entonces, tuvo muchos problemas de aprendizaje y como era la más chica, su familia pensaba que era la menos brillante. O sea, que ella iba a ser como pues eso, la menos inteligente de la familia. Y pues ahora se especula que quizás a partir de esta autobiografía donde habla de sus problemas de aprendizaje en la escuela, se especula que pudo haber tenido TDA. Obviamente esto no está diagnosticado con certeza porque en ese entonces el TDA no existía como tal, pero tenía muchas características de una persona que puede tener un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces eso también me parece precioso porque imagínense que era una mujer que escribió 74 novelas y le dijeron que era la que iba a ser menos reconocida de su familia, porque su familia tenía pues era de cierta clase, ¿no? En Inglaterra. Y si ella es la menos talentosa, pues ¿qué nos deja todas las demás, ¿no? Entonces, les decía que este oráculo tiene la intención de acercarles más a la obra, de preguntarles cómo la sintieron, si ya leyeron el libro, a spoilearnos si es necesario, pero sobre todo darles como un panorama de cómo yo les invito a seguir leyéndola, ¿no? Honestamente, y se lo digo de todo corazón, no creo que haya una manera de leer a Agatha Christie, por más de que ustedes encuentren en internet una guía, la guía definitiva para leer a Agatha Christie. Entonces, yo no leí así, me acerqué de la manera más aleatoria. Hay libros o novelas de ella que no incluyen a sus detectives, hay otros libros que sí, hay otros libros que tienen otra cosa que nada que ver. Entonces, en realidad, yo diría que si quieren acercarse a la obra de Agatha Christie, quizás podrían leerlos a partir de sus detectives. Entonces, yo les decía que yo inicié con Los 10 Negritos, que es esta obra que no aparece ninguno de sus detectives, es una de las obras que me parece mejor hechas, y aquí quiero acentuar que en su época, ahora si ustedes leen el libro, tiene un epílogo, y este epílogo no existió en su época. De hecho, ella tuvo que escribirlo porque la gente no entendió cómo terminaba, y lo que sucede, como sucede ahora, es que, y a mí me parece que es un error de J.K. Rowling y de muchos autores que después quieren explicar su obra, pues lo que tuvo que hacer Christie fue escribir un epílogo para explicarles a la gente qué es lo que había sucedido. 10 Negritos es la obra de unos personajes, son 10 personajes que asisten a una fiesta que les invita un personaje misterioso que no conocen, pero a través de cartas les pagan y les ofrecen algo para que vayan a esa isla, y
poco a poco va muriendo uno a uno. Van siendo asesinados y conforme cada uno muere, te dan a entender que cada uno tiene un secreto horrible que está escondiendo y es de verdad, me parece brillante, que creo que aquí es donde es otro de los detalles que nos empieza a dar a conocer de las fórmulas que maneja Agatha Christie en su obra respecto a que el asesino siempre está entre nosotros, siempre va a tener un motivo y que pues en su época tenía bastante sentido. Ahorita voy a abordar también otra cosa que me parece interesante a propósito de lo que ahora hay de novela negra actual, ¿no? Entonces, yo les decía que quizás este puede ser una manera en que ustedes pueden acercarse a la obra de Agatha Christie si les parece la más, pues, sencilla. Yo no la leí así, pero puede ser una forma de que usted se acerque, ¿no? Entonces, el estilo de los detectives, ¿no? O sea, más bien elegir leer a partir de los detectives que van apareciendo en su obra. El primero, pues obviamente, es Hércules Poirot o Hercule Poirot o Hercule Poirot, no sé. Y este aparece en un librito que se llama El misterioso caso de Styles, que fue el primero en publicarse donde aparecía Hércules Poirot. Este libro a mí me parece interesante, si lo quieren leer, me parece que está bien hecho también, porque fue la primera novela policíaca que escribió Agatha Christie y lo escribió mientras era enfermera gratuita, quiero aclarar esto. Ella decidió meterse en la Primera Guerra Mundial, asistir a soldados como enfermera, no le pagaban, y mientras estaba asistiendo a soldados, escribió esta novela. Entonces, aquí hay tantas cosas que decir porque para empezar no le pagaron como enfermera, o sea, mientras estuvo dando esta labor. Y a la par de que estaba viendo estas, porque ser enfermera no es sencillo y menos durante la guerra, a la par escribió esta novela policíaca, que es la primera, El misterioso caso de Styles. Está también en Booker y de hecho, a propósito de que cumplió 100 años el año pasado o en el 2020 se celebraron 100 años de su publicación. 100 años de la publicación del misterioso caso de Styles y salió un documental que después les comparto, está en Cuevana, por si lo quieren ver, donde habla de Agatha Christie. Entonces, en esta obra y en general en todas las obras donde aparece Hércules Poirot, nos establecen como la fórmula que ustedes pueden intentar aprenderse, pero en realidad yo por más que traté de encontrarla, nunca descubrí quién es el asesino de los libros que he leído de Agatha Christie. Entonces, igual, ustedes sí lo logran. Aquí aparece Hércules Poirot, que es donde conoces que Hércules Poirot acaba de llegar a Inglaterra porque es parte de los refugiados belgas. Él estuvo trabajando durante mucho tiempo como, digamos, como oficial dentro de la policía belga. Sucede la guerra, empieza la guerra, él termina como refugiado en Inglaterra y ahí su amigo Hastings lo invita a investigar. Hastings es como, pues es inevitable la comparación, es como el Watson de Sherlock Holmes, es quien escribe de Poirot, aparece en la mayoría de sus obras, pero no en todas, porque llega un momento en que Hastings decide hacer su vida y seguirlo, ¿no? Pero él es quien casi siempre escribe sobre Hércules Poirot. O sea, las obras están redactadas a partir de la visión de Hastings, que esto me parece importante como reconocerlo, porque a veces nos dicen que la obra de Agatha Christie es muy sencilla y que por eso es tan reconocida, pero yo creo que en realidad juega muchísimo con diferentes narradores. En este caso, en el de Styles, Hastings nos narra la historia después de que suceda. A veces nos narra la historia durante el caso. A veces nos narra la historia inventando cosas que él imagina que suceden y otras veces ni siquiera aparece y sabemos de Hércules Poirot a través de otro personaje. Nunca desde su primera persona. Hércules Poirot siempre es un misterio para todos nosotros, los lectores o nosotras, pero esto me parece relevante. Y la fórmula que a mí me parece maravillosa es que
Agatha Christie nos deja claro que el asesino siempre tiene un motivo oculto y siempre está a la vista. Esto no, yo les decía, creo que cuando vimos el primer capítulo de la temporada de los asesinatos del ferrocarril, que es esta serie de Prime en donde John Malkovich es Hércules Poirot. Yo les decía que en realidad Hércules Poirot nunca se enfrentó a un asesino en serie, porque el asesino en serie es un concepto de nuestra época. ¿Por qué? Porque anteriormente, como Agatha Christie lo decía, el asesino siempre tiene relación con la víctima. Esto quiere decir a que al asesino le favorece que la víctima se muera, pues. Y un asesino en serie no es así. El asesino en serie normalmente mata víctimas a partir de un perfil y no tiene necesariamente que conocerlos. Sí tiene un motivo, pero el motivo está más relacionado con su psique que con, no sé, hacerse rico o, no sé, ocultar algo. Y pues que el asesino siempre está ahí por más de que parezca que no existe. Entonces, a mí esto me parece precioso, la verdad me fascina, o sea, como fan de los detectives, porque sí creo que el asesino en serie es algo que muchas veces no me genera a mí en lo personal, o sea, como fan del true crime y de muchos podcasts que escucho de true crime, siento que a veces cuando se descubre el asesinato de alguien, después de descubrir que es parte de una serie de asesinatos de un asesino en serie, como que siento que el sentido de justicia, al menos para mí, estoy hablando desde algo muy personal, no lo siento tan convincente. En cambio, cuando Agatha Christie ya nos presenta como el asesinato y las razones, me da como un sentimiento de paz diferente, que creo que también, o sea, esto lo adjudico a que vivo en una época en donde ya todo es tan cínico, que me da mucha tristeza y siento que Agatha Christie pues finalmente sí es producto de su época y en su época todavía existía esta idea de que las únicas motivaciones para asesinar a alguien eran por beneficios, ¿no? No más que una cosa cínica, pues como de, bueno, como persona que creció en la época más difícil de Monterrey del narco, con Felipe Calderón y con todo esto, siento que ya no hay ahí como cosas que se puedan resolver. Es algo como muy personal que quizás ustedes no compartan, pero creo que de ahí viene esta pasión por la obra, ¿no? Entonces, esto siempre lo van a ver y quizás algunas de ustedes digan, bueno, pero es que es muy repetitivo, esto no me gusta. Yo creo que independientemente de que ya tenemos la fórmula, no nos cuenta nunca la misma historia, por más de que sea la misma fórmula. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre hay más motivos de los que se puede una imaginar, por más de que el asesino tenga los motivos más obvios. Y eso me parece relevante mencionarlo, porque quizás, no sé si a ustedes les pasa, que a mí me pasa mucho cuando critico a Murakami, que digo, es que tiene una fórmula. Y como que la mayoría de la gente, que en este caso la mayoría son hombres, como que dicen, ¿cuál fórmula? No existe, ¿no? Pero no nada más Murakami, por ejemplo, este otro autor que está casado con Siri Husbet, me da mucha risa que le diga el esposo de Siri Husbet, que es también un autor muy famoso, también creo que tiene la misma fórmula. Gabriel García Márquez también tiene la misma fórmula. Entonces, ¿qué tiene de malo que Agatha Christie tenga la misma fórmula? Finalmente, la fórmula está ahí, pero no te va a indicar cómo te lo dice. Y mucha gente me puede decir eso de Gabriel García Márquez, ¿no? Tiene una fórmula, pero te lo dice cada libro de manera diferente. Y eso me parece válido. O sea, creo que si tú encuentras un lugar donde te sientes cómodo para escribir, no tiene por qué siempre ser diferente. En este caso Murakami, o en este caso este otro señor que ahorita olvidé su nombre, que es el esposo de Siri Husbet, me da mucha risa que les cambio los nombres a los esposos de las autoras que leo. Pero bueno, entonces, si quieren como conocer de primera mano dónde empieza Hércules Poirot, es El misterioso caso de Styles, es el primer libro, ya ahí después pueden ir leyendo revuelto.
El siguiente libro que lo hizo, este fue la primera novela que ella publicó, pero realmente la novela que la llevó al éxito fue el asesinato del señor Roger Ackroyd, o el asesinato de Roger Ackroyd, que hasta hoy es mi libro favorito en el universo de Agatha Christie. De verdad, se lo súper recomiendo. Si hubiera sido posible para mí, lo hubiera mandado en el proyecto Sayus, pero no estaba disponible por la cantidad de ejemplares. Pero de verdad es, ¿qué les puedo decir? Maravilloso, brillante. ¿Por qué? Porque ahí Agatha Christie decide no usar a Hastings, que es este personaje que les digo que es como el Watson de Hércules Poirot. Lo deja de lado y supuestamente Poirot ya se retira y dice, yo ya no me quiero meter en problemas. Entonces, la voz principal del asesinato de Roger Ackroyd es un personaje que no conocemos, que nos está presentando y que es un personaje ambiguo, porque realmente como no lo conocemos, no sabemos si nos está diciendo la verdad. Y este juego de narración a mí me parece brillante en la obra de Christie. Creo que eso para mí demuestra su capacidad de innovar en la forma en que te cuenta una novela de detectives. Entonces, si de verdad pueden leerlo o si ya lo leyeron, cuéntenme qué les pareció, pero sí léanlo, de verdad lo adoro como no tienen idea, de verdad lo adoro. Entonces, ese es por una parte como el libro con el que pueden empezar. La siguiente detective, que también es mi favorita, sé que a mucha gente no les gusta, pero a mí me parece brillante porque es la manera en que Agatha Christie logró meterse en su obra. O sea, claramente es Agatha Christie. Miss Marple es Agatha Christie. O sea, yo la veo y digo, es Agatha Christie. Y no hablo de un asunto como visual, ¿no? O sea, como que tú puedas, no. O sea, la forma en que habla, en que bromea, en que se mueve por el mundo, para mí es lo que yo siento que era Agatha Christie. Y creo que si yo supiera escribir novela, específicamente escribiría novela negra y escribiría haciendo una personaje así, a Miss Marple. Entonces, Miss Marple aparece por primera vez en Muerte en la Vicaría y después tiene diferentes libros. Uno de ellos es el que yo les mandé, que se anuncia un asesinato o A Murder is Announced. Creo que eso me parece importantísimo porque les voy a decir por qué al final decidí que fuera este libro. Uno era porque era un libro que que no había hablado de él en mis videos porque lo acababa de leer. Otro era porque parecía Miss Marple, que es mi personaje favorito. Es la primera detective reconocida en la historia de la literatura, aunque no fuera detective. Y además me parece que Miss Marple rompe con todos los estereotipos de lo que una solterona es. Entonces, para mí es una superviviente del mansplaining, le llamo, que de hecho vi un artículo maravilloso donde habla de esto. Y aquí Agatha Christie nos presenta otra fórmula que me parece que en el oráculo que nos conecta, espero que lo esté analizando bien, es esta idea de que el asesino siempre puede ser tu vecino, que es el vecino más tranquilo del mundo, pero que finalmente puede ser un asesino porque en el pueblo donde vivas es posible que haya un asesino porque los humanos nos parecemos en todas partes, no importa dónde. Entonces, una cosa que a mí me parece importante reconocer es que a Miss Marple todo le explican, siempre, de que no, es que como es una viejita y como habla así, y como esto, lo otro, todo le explican. Entonces, Miss Marple es mansplaineada constantemente por hombres. Le roban su trabajo intelectual. ¿Por qué? Porque su sobrino Raymond, es el sobrino de Agatha Christie, se llama Raymond y es escritor de novela negra. Y lo que ella normalmente descubre, Raymond lo escribe. Entonces, aquí están dos cosas que así que yo digo, no manches, cuando me di cuenta y dije, ¿qué está pasando? Fue como, no nada más la están mansplaneando, sino que le están robando su trabajo intelectual porque ella es siempre la que descubre al asesino. Y no nada más eso, sino que además, una cosa que le hacen como gatekeeping, estoy utilizando puros términos actuales, pero siento que si estos términos existían en su momento,
de verdad Agatha Christie los hubiera reconocido, pero esta onda del gatekeeping en donde llegan estos detectives varones o llegan estos hombres y que han viajado, que tienen sus altos estudios y que llegan con ella y le explican y le dicen, es que tú no puedes saber porque pues tú eres una viejita que te quedaste soltera, no tienes hijos y nunca has salido de tu pueblo. Entonces, ¿cómo puedes saber que tú conozcas el psique de la humanidad? Entonces le hacen un gatekeeping sobre el psique de la humanidad buenísimo y ella siempre respondía que no necesitaba salir de su rancho porque los seres humanos eran iguales en cualquier lugar. Entonces, si ella reconocía un comportamiento de una mujer que tiene ciertas características en su rancho, es probable que ese comportamiento se repitiera con otra mujer en otro rancho, porque están bajo las mismas situaciones y condiciones de vida. Y eso, de verdad, a mí me parece increíble. O sea, un análisis increíble de ser mujer en su época. Entonces, yo le recomiendo muchísimo a Miss Marple leer las obras de ella, conocerla mucho más. Ya tienen este libro de Se anuncia asesinato, pero pueden empezar con Muerte en la Vicaría si quieren continuar por ahí. Hay otro que a mí es de mis top libros, que es El tren de las 4:50. En El tren de las 4:50 aparece un personaje que es maravilloso y que si hacemos un análisis a conciencia desde el feminismo actual, digamos, este personaje que ahora mismo no me acuerdo de su apellido, ahorita les digo, y la amistad que tiene con Miss Marple es así como un asunto de sororidad, de amistad de mujeres, de admiración entre mujeres y quizás estoy viéndolo, insisto, desde mi contemporaneidad, pero para mí es muy claro, ¿no? Esta amistad y para nada es un in the face, ¿saben? O sea, como esto que sucede a veces con ciertos libros que ahora leemos, que sentimos que son así como que nos quieren aventar en la cara una cosa súper como de agenda política. Siento que ella no es así y también eso me parece fascinante. Yo les puse aquí una cita de un artículo que me gustó mucho, eh, en donde ella habla sobre justo el asunto de los misterios o por qué Miss Marple existe, ¿no? Dice, Miss Marple talks about reading Hammett's stories. Hammett, les decía, Dashiell Hammett es un autor de novela negra estadounidense. Ahorita voy a también adentrar en esto. El chiste de la novela estadounidense, novela negra o lo noir, es que normalmente sus personajes, sus detectives, son detectives que tienen muchos problemas emocionales, siempre. Se meten en problemas, son alcohólicos, los golpean, matan gente, o sea, como que son detectives que son como antihéroes, como, como quiero pensar, una onda como, no sé, ya vieron la película de Batman, la más reciente con este precioso muchacho, vampiro, es muy así, ¿no? Como este personaje masculino que se está enfrentando con sus emociones porque ha sido abandonado por sus parejas, porque tiene una adicción al alcohol. Entonces, ella en ese libro justo dice, I understand from my nephew Raymond that he is at the top of the tree in what is called the top style of literature. Esto no lo puedo pronunciar bien, perdón. ¿Por qué? Porque Hammett y Chandler le criticaron mucho a Agatha Christie. Yo quería mencionarlo esto aquí porque quizás ustedes cuando sigan leyendo más novela negra puedan ir ahí como rascándole y encontrando estos detalles. Pero sí siento que el enojo de estos escritores era como que decían, ¿cómo es posible que una viejita, an old lady, pueda resolver misterios? O sea, ella sola, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, no? Entonces, sí pensaba mucho en esto cuando quería platicarles de mi fascinación con Christie, porque creo que de alguna manera Agatha Christie logró feminizar algo, su estilo, finalmente. Logró como traer al género
este lado femenino, esta posibilidad de que las mujeres podamos descubrir misterios. ¿Por qué? Porque los misterios implican inteligencia, habilidad y astucia, que es lo que Hércules Poirot tenía, ¿no? Se sentaba y decía, voy a dejar que mis células grises trabajen. Y una cosa que me parece interesantísimo de esto es que, por ejemplo, Hércules Poirot era un personaje que nunca hacía trabajo físico. ¿Qué quiere decir? Que él prefería simplemente sentarse y pensar, a ir a buscar pistas, a ir y entrevistar gente. Entonces, él lo que hacía, que era muy listo porque ya era un hombre grande, le pedía a los encargados de la Scotland Yard ir a investigar y luego ellos ya le traían como las noticias y ya él analizaba. Entonces, tanto Hércules Poirot como Miss Marple son muy similares en el sentido en que no contienen o no, sí, no tienen como característica principal ser personajes fuertes físicamente, sino que todo está en su cabeza, toda su inteligencia subyace, toda su inteligencia está ahí, ¿no? Entonces creo que eso es lo que le molestaba a muchos autores, la idea de que pudieran ser tan inteligentes, tan brillantes que pudieran descubrirlos, porque incluso Sherlock Holmes se metía en problemas, iba y pues uno de sus libros, La muerte de Sherlock Holmes, que es cuando supuestamente Arthur Conan Doyle quería asesinarlo y no lo logró, pero se metía en problemas. Y Miss Marple nunca se mete en problemas. Ella es muy de, bueno, me voy a sentar, cuéntame, vamos a chismear, te voy a escuchar, te voy a poner atención mientras estoy tejiendo. Entonces, yo me imagino a los señores de la época como súper furibundos diciendo, ¿cómo es posible que una viejilla que se pone a tejer pueda descubrir quién es un asesinato? Si el asesinato debe ser sucio, debe ser, pues de las entrañas, ¿no? Y creo que, no sé por qué a nosotras como, yo estoy hablando en femenino porque la mayoría de las que están conectadas ahora son mujeres, pero sí creo que ahí debe haber algo de nuestra fascinación con los asesinatos por esta idea de explicar el psique humano. No sé, quizás estoy haciendo muchísimas teorías que no están bien fundamentadas, pero me parece que desde la literatura entiendo por qué estos autores que sus detectives se metían en problemas están enojados porque cómo es posible que una señora que teje pueda tener una inteligencia y análisis de la psique de los humanos como para descubrir asesinatos. Y esto lo quiero dejar bien claro porque finalmente sí creo que a eso es a lo que llaman la feminización del género, en el sentido de que no te tienes que meter en problemas, no tienes que golpear a nadie, simplemente dejarlo todo en tu cabeza, ¿no? O sea, analizarlo todo de tu cabeza. Y quizás me estoy yendo muy lejos, pero pensemos en esta idea que tenía Agatha Christie de resolver problemas sin necesidad de meterte a los golpes o a las amenazas o a torturar a alguien para descubrir quién es el asesino. Y me parece una manera muy esperanzadora, creo yo. Quizás no sea obviamente Agatha Christie es producto de otra época, pero estaría muy interesante. Imaginemos en que se pudieran resolver así los problemas. Pero en realidad cualquier thriller que ven ahora en cine, por ejemplo, siempre requiere de algo así, ¿no? De mucha pasión. No sé si han visto, a mí, una de mis películas favoritas es Seven, dirigida por David Fincher. Si no la han visto, se la súper recomiendo, la adoro. Creo que es un muy buen guión, es un guión original. Y justo creo que el personaje que interpreta a Brad Pitt, muy guapo por cierto, representa, al menos creo yo, representa para mí como fan de este género, el ideal de lo que debería ser un detective violento desde la narrativa literaria de los hombres. Y por otra parte, el otro detective, el que le dice, cálmate, yo ya me quiero retirar, creo que interpreta más a este tipo de detectives más ecuánimes
que tratan de, no de contener sus emociones, sino de trabajarlas hacia otro lado. Y por eso es de mis películas favoritas. En realidad David Fincher a mí me gusta muchísimo, o sea, creo que es un excelente director, pero esa película creo que representa muy bien un tipo de género negro en donde nos presenta dos tipos de detectives diferentes y justo el detective emocional es quien termina vinculado de la manera más horrible con el asesino. Y pues quizás este detalle que les estoy compartiendo pueda ser para ustedes partícipe para cuando quieran leer más novela negra, cuando quieran involucrarse, pensar otro tipo de detectives, pensar en un detective que nos presente otras cosas y que no sea, no digo que no sea emocional, porque lo emocional es importante, pero si se han dado cuenta, este tipo de detectives tiende más hacia lo emocional violento que a lo emocional de sus sentimientos. Entonces, esto también me parece importante. Uno de mis detectives favoritos, les digo que yo estuve leyendo, ahorita estoy terminando me metí a leer toda la obra de Tom Wallander, creo que se llama, es un autor nórdico, su detective así se llama, Wallander se llama su detective. Entonces, este detective nórdico está divorciado, no le duran las novias y tiene una muy mala relación con su hija y siempre está deprimido. Entonces, este es el perfil, ¿no? Y luego tengo otro detective que me gusta también mucho, que es de un autor que se llama John Connolly. John Connolly es un autor, es de Irlanda, es un autor irlandés, pero su detective todo lo hace en Maine. También está obsesionado con Maine, como Stephen King. Y a este detective le mataron a su hija y a su esposa. Entonces, les digo que traen cargando así de que todo este problema, ¿no? Que los lleva. Lo que me gusta mucho de la obra de John Connolly, por ejemplo, es que John Connolly empezó a meter, yo creo que por su fanatismo a Stephen King, asuntos de lo fantástico. O sea, luego aparecen ángeles, luego hay demonios, o sea, como que ahí hay más intervención y eso está interesante y personalmente me gustó como ese detalle que le imprimió a la novela negra que él nos presentaba. Entonces, creo que son detectives que a mí me ha gustado como abordar un poquito más, porque sí están más en contacto con sus emociones, pero aún así sí creo que en la época donde Agatha Christie escribió este tipo de novela negra, los otros autores estaban pensando más en un Brad Pitt en Seven que en un, en un detective un poquito más mental, se podría decir, ¿no? Entonces, yo les hablé ya de Hércules Poirot y de Miss Marple, que creo que Miss Marple es de verdad una personaje que va a plantear muchísimas cosas y me parece a mí que plantea muchas cosas para las detectivas en un futuro. Lamentablemente yo no he encontrado tantas detectives en la literatura contemporánea, estoy apenas en esa labor. Actualmente estoy leyendo una serie donde sale una detective de una autora nórdica, pero sí creo que el valor que tiene Miss Marple en la historia de la literatura de la novela negra es sumamente superior a muchas otras, a muchos otros detectives de la época. Entonces, porque es una burla a lo que se supone que tiene que ser la masculinidad en este género, ¿no? Entonces, creo que por eso, además, nos recuerda muchas veces a esta fascinación de estas viejitas interiores que tenemos de no sé, cómo tratar siempre de descubrir un crimen. Hay otra serie que salió en A Stars Más o algo así, que es de una chavita que es esta Selena Gómez con otros dos actores donde tienen un podcast que quieren resolver un crimen en su edificio. Entonces creo que eso se acerca un poquito más a lo que Agatha Christie nos dio con Miss Marple, como esta idea de que cualquier persona, como ustedes o como yo, podemos descubrir un asesinato mientras estamos tejiendo en nuestra casa con un tecito, sin problemas, ¿no? Y eso también me lleva a pensar que también podemos escribir este tipo de historias, ¿no? También podemos pensar en que estas historias las podemos escribir. Y otros detectives que a mí me gustaría presentarles, por si no los han leído, es Tommy y Tuppence Bedford, que después
el primer libro donde salen, ese lo estoy leyendo actualmente, se llama El misterioso caso de Mr. Brown. Eh, Personalmente no creo que es la mejor obra de Agatha Christie, pero creo que hay como de dónde sacarle cositas porque hace una crítica al gobierno bolchevique, todo este asunto de los espías, me parece interesante porque les decía que también se puede notar en la obra de Agatha Christie como este intento de presentar lo que sucedía en su contemporaneidad, ¿no? Entonces, es otro tipo de detectives. Ellos, tanto Tommy como Tuppence, o Tuppence, no sé cómo se escriba, no sé cómo se diga, aparecen en varios libros, pero la fórmula que nos presentan casi siempre con ellos son el estilo de espías. Entonces, está bien chido también eso. Creo que es otro lado de Agatha Christie, que se sale un poquito de los asesinatos y que va más como este estilo de asesinos por cuestiones más, ¿cómo decir? No quiero decir supremas, quiero decir como que obedecen más a asuntos estratégicos del Estado que a un señor que asesina a alguien porque quiere quedarse con la, no sé, con la herencia. Eso también está interesante. Les digo, no creo que es la mejor obra de Agatha Christie. Personalmente creo que todas las que les he mencionado anteriormente son mucho mejores, pero si quieren conocer a estos personajes y se los llegan a topar en algún momento, aparecen por primera vez en este libro, en Misterioso Mr. Brown. Y otros personajes que recurren en algunas de sus obras son el superintendente Battle, Parker Pine, que también es un detective interesante. Yo lo leí en sus cuentos, en los cuentos o relatos cortos. No diría yo, en mi opinión, que es así como, uff, genial, pero por si llegan a aparecer, sí son recurrentes. Entonces, yo quería platicarles como de esta recurrencia porque imagínense tener siempre presentes de qué otras maneras estos personajes podían acoplarse a sus obras y a partir de los caracteres que le creaban a cada uno de los, ¿cómo decirlo? Sí, como el psique que le creaban a cada uno de los personajes, Agatha Christie decidía qué detective iba a meter en su historia. Hay una novela, si no me equivoco, que leí, en esa sale, creo que es Parker Pine, si no me equivoco. Y está en película también, que se llama La Casa Torcida, por si quieren leerlo. La Casa Torcida, creo, si fue esa, que leí que Agatha Christie la escribió porque una vez estaba de viaje y vio a una familia sentada en torno a un señor en silla de ruedas. Y que al momento de observarlos dijo, mira, estaría interesante como pensar una historia a partir de esto. Y se les quedó mirando un montón de rato hasta que dijo, quiero que así sea la historia. Entonces se me hace bien chido eso porque me parece que es algo como de observación, ¿no? Más allá de todo, de esta mujer y a mí me parece brillante también en eso, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante seguir leyendo a Agatha Christie si es una autora blanca, colonialista y muy leída? Que eso es lo que a mí me van a decir siempre, o sea, creo que es una de las críticas muy válidas que se han hecho a los círculos de lectura de mujeres. ¿Por qué? Si son blancas, están súper traducidas y son parte de la Gran Bretaña, o sea, de un país colonialista, tendría yo que seguir leyendo lo que me quiere decir una señora blanca. Creo que aquí es válido que si alguna de ustedes dice, Nel, yo no me quiero meter a esto, yo quiero como leer otras cosas, yo les puedo proponer otras cosas. Personalmente creo que a la literatura latinoamericana le hace falta un estilo un poquito más sobrio de la novela negra como Agatha Christie. No significa que no exista. Si existe, creo yo que, por ejemplo, El monstruo pentápodo es una historia horrible que a mí en su momento me gustó, no sé si lo volvería a leer, pero creo yo que ahí tendría que hacer un análisis de conciencia de si me gustó o no. Pero este libro de Liliana Bloom, del monstruo pentápodo, por ejemplo, tiene muchas características de lo que llamamos un género detectivesco. Pero
pues siento yo que a las mujeres nos han dejado como más de lado la idea de hacer thriller que novela negra. Y eso a mí también me súper desespera, porque como que dicen, ah, sí, 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 es que ustedes saben escribir más thriller y no novela negra, y en realidad el thriller y la novela negra es lo mismo, bueno, con ciertos detalles diferentes, porque normalmente en un thriller no es necesario el asesinato como tal, pero puede suceder, y en la novela negra sí es probable que todo gire en torno a un asesinato. Entonces, el thriller a veces tiene algo que ver con misterios y con algo que podría suceder, que da para un análisis interesante. Pero esta es una forma de defender un poco de por qué quería que tuviéramos este oráculo y quería que ustedes recibieran a la Agatha Christie en su casa. Es verdad que es una autora blanca y muy leída, como les dije en un principio, es de las autoras más traducidas, además de la Biblia y de Shakespeare, que eso ya es mucho. Sin embargo, me parece que sucede lo que decía Ati en su charla sobre, donde hablaba sobre las mujeres y empezar a habitar el mapa, deshabitar el mapa de los señoros. Agatha Christie no la leen los hombres en su mayoría, o no la leen, o se lee con ciertas pinzas, porque no alcanzó el nivel intelectual y literario que sí alcanzaron los autores de su época. ¿Por qué? Porque ella no se metía como en un asunto como de describir a detalle, ¿no? El asesinato de alguien. Entonces, esto me parece importante y por eso yo la quiero seguir leyendo. ¿Por qué? Porque hay un interés en demeritar autoras famosas diciendo que no tienen el valor literario que sí tienen otros autores. Entonces, es verdad que es una autora blanca, es verdad que es una autora colonialista, incluso podría decir que hizo comentarios racistas con su libro de 10 negritos y que hay mucho que criticarle todavía y analizarle, pero también creo que ha dejado una huella muy importante para lo que podemos esperar de la literatura negra o de detectives que pueden hacer las autoras contemporáneas, y que finalmente eso es inigualable, por más que nos digan que no. Yo estuve releyendo El simple arte de matar. Es un ensayo, es una serie de ensayos. El simple arte de matar lo pueden encontrar como un libro, y en ese libro vienen varios ensayos que hace Raymond Chandler sobre la novela negra o el género, la literatura policíaca, ¿no? Entonces, él en ese ensayo critica a los escritores, que en realidad es a la escritora Agatha Christie, que convirtieron la literatura policíaca en un género ligero, fíjense, género ligero, centrado en la resolución de un enigma, y quiere reivindicar la novela detectivesca realista, la llamada literatura hard boiled. Y obviamente ama y adora y le hace muchos así de que aplausos a Dashiell Hammett, porque él logró que los asesinatos fueran más humanos. Estoy citando, de verdad. Ay, y esto para mí, por eso para mí es importante seguir leyendo a Agatha Christie, porque de todas maneras los señoros de su época le llamaron género ligero a lo que ella hacía. Y no creo que sea un género ligero, una novela que presenta muchísimas aristas respecto a la psique humana, y que me parece injusto quererle pedir tanto a una autora si ya escribió 74 novelas. O sea, siento que estaban esperando más cosas de Agatha Christie, me imagino. Si tienen la oportunidad de leer a Raymond Chandler o a Dashiell Hammett, de verdad lo recomiendo, tampoco estoy haciendo los de menos. Pero Dashiell Hammett tiene un libro que se llama El halcón maltés, que también se llevó al cine. Y Raymond Chandler, ¿qué leí de él? Ya no me acuerdo. Lo leí hace mucho, pero creo que tienen detalles interesantes. Pero también siento que no deberíamos esperar solamente un tipo de literatura policíaca,
sino que más bien abrazar los distintos estilos de la literatura policíaca y no por eso decir que es más ligero que el otro. Creo que le dicen que es más ligero porque obviamente es un bestseller, porque lo leen más mujeres, o sea, de verdad, yo conozco a más mujeres que leen a Agatha Christie, que la adoramos. Y creo que ahí hay un asunto misógino que no, quizás no hemos, no puedo reducirlo en esta charla, pero que me parece interesante tocar, ¿no? Entonces, no le veo nada de malo que una novela se centre en la resolución del enigma del asesinato. ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo? Porque tiene que tener monólogos un detective de resolver como asuntos de por qué su papá le pegaba en la infancia, ¿sabe? No creo, no digo que esté mal, ni tampoco que esté bien, solo creo que porque una cosa es mejor que la otra. Y de ahí que yo insistiría en quizás leer a Agatha Christie desde una visión obviamente actual, con un ojo crítico, pero dejando de lado esta misoginia de que precisamente porque ella tenía un estilo o una fórmula, la hace menor a otras cosas, ¿no? Entonces, pues yo hablé mucho, yo pensaba que no iba a hablar tanto porque me gustaría escuchar como sus comentarios, como sus, pues sus impresiones, si les gusta, si no les gusta, si quieren seguir leyendo algo así. Me gustaría ver el documental que me dijo Nastia que está en Cuevana para poder en algún momento, pues, también platicarlo en redes. Yo quiero seguir leyendo a Agatha Christie, me encantaría llegar a un momento de leer toda su obra, no sé si lo logre, pero está de chido. No creo que toda la obra de Agatha Christie es buena, honestamente hay cosas más, menos, pero pues como cualquier obra, ¿no? O sea, hay cosas mejores y peores y otras que digo, bueno, pues ya esto le publicaron porque era famosa, ¿no? Pero pues también a Elena Poniatowska le han publicado cosas por ser famosa. Creo que la crítica que podemos tener hacia Agatha Christie puede ser bastante honesta, objetiva, desde esta experiencia de leerla y decir esto me gusta y esto no. Si alguna de ustedes habla inglés, pues obviamente les recomiendo leerla en inglés porque obviamente va a ser mejor. Yo no me quise meter en ese rollo porque siento que se me va a complicar ver tantos personajes en otro idioma, pero si alguno de ustedes tiene la oportunidad, pues qué mejor, porque al parecer ahí las traducciones no son tan buenas, entonces habría que pensar. Y dice Gris, ¿cómo se llama el libro que dijiste en el mejor de AC? Es de un detective. Ah, para mí el mejor libro de Agatha Christie, para mí es el de El asesinato de Roger Ackroyd. Ese es mi favorito. Ese es mi libro favorito así en el universo. Si alguna de ustedes utilizó el código que les mandé de Storytel, se lo súper recomiendo. Ahí está, y creo yo que está muy bien leído. Creo que está muy bien leído, de verdad, me encantó. Entonces, ese es mi favorito y, híjole, sí tengo mis favoritos más que otros, pero sí creo que habría que, si quieren seguir como en este género y seguir como ahí como experimentando y conociendo y así, sí les recomiendo como ir así rascándole. Yo en este momento estoy leyendo a una autora que se llama Sarah Blaedel y me quedé leyéndola porque tiene una detective y en los thrillers que he encontrado, y creo que esa es la diferencia entre la novela policíaca y el thriller como tal, en la novela policíaca siempre hay un detective. O sea, sí, al que le pagan o no por resolver algo. Y normalmente en el thriller no. Se van descubriendo cosas, pero no necesariamente hay una persona que exclusivamente quiera resolver esa cosa. Por ejemplo, un thriller podría ser algo como de Patricia Highsmith, que también tiene detectives, pero digamos que es más hacia eso. O algo un poquito, digamos, vámonos más a un bestseller como Paula Hawkins, que es lo que hace, ¿no? Y un detective, o sea, una novela detectivesca, y es por eso que estoy leyendo a Sarah Blaedel, no sé si lo estoy pronunciando bien, porque ella también es según yo, es de Noruega. Ahorita lo investigo bien. Y me quedé leyéndola porque
siento yo que nunca había leído una novela de policíaca donde la detective fuera mujer. Quiero recordar en este momento, pero no. Y me refiero a que fuera mujer en el sentido estricto. O sea, la personaje principal de esta serie se llama Lawrence, no, Laure, algo así. Se llama Laura, pues. Y trabaja para el departamento de detectives, o sea, de asuntos, no sé cómo se llama el departamento, pero a eso se dedica, le paga. La policía nórdica le paga por ser detective y no conocía a ninguna mujer con ese puesto en las novelas que he leído. Y dije, pues voy a seguirle por aquí. No creo que es la mejor literatura de la humanidad ni de la historia, pero me parece interesante que la propuesta sea que es una mujer a la que le pagan por ser detective y que está viviendo y está haciendo cosas de detective, ¿no? Ir a entrevistar cosas, hablar con forenses y todas esas soluciones. Otra de mis series favoritas de la televisión es Verónica Mars, que si la quieren ver están en la plataforma de HBO, la subieron hace tiempo y me puse a verla otra vez porque era mi serie favorita en mi adolescencia. En su época la vi en TNT, me acuerdo, y me fascina porque además Verónica Mars es hija de un detective privado, entonces ella por casi que por herencia es una detective, pero es una detective adolescente. Y me fascina, si la pueden ver, se la súper recomiendo, Verónica Mars. De verdad, no tienen ni idea cómo la amo así con locura. La primera temporada trata de ella resolviendo el misterio del asesinato de su mejor amiga y me parece brillante. O sea, porque les digo, casi sucede en la literatura policíaca. O sea, es un asesinato, normalmente es una mujer, le llaman el tropo de la mujer en el refrigerador. Obviamente la literatura contemporánea está tratando de que ya el tropo no sea solo eso. Entonces lo agradezco, pero acá sí sucede, ¿no? Que es la mujer. Después de la temporada 2 ya no sucede así, pero es buenísima, a mí me fascina. La primera, segunda y tercera temporada son muy buenas, ya después todo lo que sacaron, la película y todo eso, no lo vean, es malísimo. Pero si quieren seguir como conociendo más sobre esto, se los súper recomiendo. Voy a dejar de compartir. Entonces, pues nada, ya me agarré hora y media platicando de esto del oráculo de Agatha Christie. No sé si tenían pensado que fuera de otra manera o así, pero si quieren decir algún comentario o sugerencia o aquí seguirles recomendando cosillas, pues yo con gusto. Perdón, te voy a tomar agua. Algo que quieran decir, amigas, alguna duda que tengan, su experiencia. Muchas gracias, Lourdes. Ay, qué linda. ¿Cómo es el formato que más te gusta para leer a Agatha? Fíjense que me gusta lo que están haciendo en audiolibros. Creo que en general la novela policíaca se presta mucho para eso. O sea, siento que precisamente como hay un misterio que está resolviendo, es muy parecido a lo que yo escucho de los podcasts en True Crime. Entonces, creo que es una buena oportunidad o sea, de hecho, en general, mi sugerencia para empezarle a los audiolibros son con novelas negras o con novelas de terror. Creo que se prestan muy bien para eso. Pero como me quedé muy picada cuando empecé a leerlo y se me acabaron las opciones en audiolibros, me puse a leerlo en físico. Y esos son como mis dos formatos que más quiero. Honestamente, no he querido leerlas en digital porque las novelas policíacas tienen muchos nombres, muchísimos nombres por aprender que después te sirven para ir ahí deduciendo quién es quién. Que de hecho los libros de Agatha Christie, al menos en estas versiones de Booklet, al principio te presentan el nombre de cada personaje para que no te hagas bolas y digas, ah, claro, este es este el otro y así. Y eso a mí, creo que a mí me ayuda mucho. Entonces, lo que yo hago es tratar de mejor en el físico porque puedo ir haciendo anotaciones, pero porque a mí me gusta hacer como este descubrimiento y al final decir, ah, claro, es que este mono estaba acá, ¿no?
Entonces, tanto el audiolibro como en el audiolibro no puedes subrayar ni nada, pero me gusta, si encuentro que la voz me gusta, me quedo ahí. Pero en general creo que el formato sería físico, porque muchas veces te puedes hacer bolas con los nombres. Que justo Grecia dice que no acabó el libro, pero se confundió y se hizo bolas, que es válido. Yo honestamente creo que hasta parece que los autores lo hacen adrede, con ese fin, con el fin de confundir a la lectora, y que eso que quería decirles, específicamente en este género, es muy normal sentirte confundida. Y no lo sientan como que, ay, estoy arruinando un poco mi experiencia, sino que es todo lo contrario, o sea, eso quieren hacer, confundirte, decir, a ver, espérate, pero entonces, no, o sea, este es el asesino, entonces. A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho esa experiencia como de que ya sale y de que, no, no manches, hay gente a la que no le gusta, o sea, hay gente a la que dice, ay, no, pues como que, yo sí quería adivinar desde un principio, pero a mí sí me gusta. Personalmente creo que son los únicos libros que no me gustan los spoilers, honestamente. Traté de dar lo menos posible acá porque la novela policíaca no me gusta. Y eso que soy defensora de los spoilers, ¿no? Eh, Dice Ana que ella escuchó el de Roger Ackroyd para el Guadalupe Reinas y estuvo muy cool. Sí, de verdad, ese está muy bien hecho. Ese autor creo que se llama Juan Domínguez o algo así, el locutor de ese audiolibro, y se los recomiendo, esa voz particularmente. Si pueden, o sea, ese es un tip que les doy cuando buscan audiolibros, fíjense quién las lee, porque a veces cambian las voces, y también depende de quién es el narrador o el personaje principal. Por ejemplo, en el asesinato de Roger Ackroyd, el narrador es un doctor, es un varón, entonces escogen a un locutor hombre, ¿no? Y cuando sale Miss Marple, me he dado cuenta que la locutora es mujer, o sea, la voz es de una mujer o femenina, ¿no? Entonces, eso también está interesante como de cómo se eligen esas cosas. Yo no podría decir cómo trabajan las empresas de audiolibros, pero está chido eso. Juan Miguel 10, exacto, Juan Miguel 10. Muchas gracias, Grecia. Entonces, si pueden allá aventarse, acaban de subir el libro que les mandé, lo subieron en audiolibro, y otro que es el de El misterio de la guía de los ferrocarriles. Acaban de sacar la serie en Prime. Todavía no está en Prime México, pero si usan un VPN pueden verla. El detective que sale aquí, el que trabaja en Scotland Yard, es el de Harry Potter, el pelirrojo. Y quien la hace de Hércules Poirot es John Malkovich, que a mí me gustó mucho, muchísimo. Y quiero contarles que en las películas nuevas que han hecho de Hércules Poirot, a mí no me gustan. Este actor, que no me acuerdo cómo se llama, que de hecho ganó en chisme, así como haciendo conjunciones, este actor ganó por mejor guión original con la película de la de Irlanda del Norte, se me fue no. Belfast. Belfast es el guionista y director. Ganó un Oscar. Ese actor es quien produjo, dirigió y actuó en las películas de Agatha Christie, haciendo de Hércules Poirot. No me acuerdo del apellido, pero sé que empieza con B. Y él pues quería ser Hércules Poirot, entonces hizo su interpretación, y personalmente a mí no me gusta. Porque, y justo va un poco con la presentación de lo que le decía, el personaje que interpreta a Hércules Poirot en las películas es un personaje violento. Y les digo porque, por ejemplo, en el asesinato del Orient Express hay una escena de pelea incluso, y en el libro nunca sucede. Y de hecho, una de las cosas que Hércules Poirot defiende mucho en los libros donde aparece, es que él nunca se mete en esas cosas. O sea, él realmente nunca se va a los golpes, no es confrontativo en ese sentido, sino que es más de la palabra, es de arreglar las cosas con las palabras, es una persona que sí te puede mentar la madre, pero no te va a golpear, ni tampoco va a abusar de ese conocimiento. Y en los libros, perdón, en las películas, incluso en esta última que salió, la de Muerte en el Nilo,
dispara una pistola, Hércules Poirot, para calmarlos. Y yo así de que, ese es out of character, o sea, eso no, o sea, eso, yo salí así muy, muy cabronada, pero es pues porque me obsesioné con Agatha Christie, pero a él ni siquiera le gustan las armas, a Hércules Poirot. Y creo que esa construcción de personaje lo hizo hacia Agatha Christie porque así lo quería ella, ¿no? O sea, ella quería que Hércules Poirot fuera una persona que todo se basa en arreglar las cosas desde la ciencia o desde la inteligencia que desde que los golpes, ¿no? Entonces, personalmente no les recomiendo esas películas, pero si quieren verlas, pueden verlas. Solo quería dejar eso claro, ¿no? Que sí creo que la forma en que caracterizó a sus personajes Agatha Christie iba más encaminado a la idea que ella tenía de la novela policíaca, de lo que debía ser un detective, y no me parece algo malo. Quizás habrá quienes dicen, bueno, es que eso no es real, es que los policías son horribles y así, no, que sí es cierto. Pero creo que esta feminización que hace ella me parece válida para su obra y me parece respetable. Me parece algo que hay que sugerir, hay que seguir comentando y que yo diría que por eso hay que seguirla leyendo, ¿no? Como para seguir buscando esta idea de resolver los asesinatos de otra manera que no sean únicamente a través de la violencia. Me estoy viendo muy así como panista, o sea, no quiero que parezca eso, sino que más bien como de que no a la violencia. Sí sé que hay cosas que tienen que resolverse de esa manera y de hecho, pues entiendo los cachetadones que a veces tenemos que dar, pero creo que ahí hay algo que podemos seguir analizando de la obra de Agatha Christie que invito a seguirla haciendo. A mí me fascinó y yo pues quiero seguirla leyendo y conociendo más sobre su obra. Voy a ver si encuentro el documental en Cuevana, se las voy a pasar por el Discord para si lo quieren ver después de leer el libro, y si quieren usar el código pueden seguirlo usando para que pues escuchen los audiolibros en sus momentos ahí. Y estoy leyendo a Amanda, dice que nunca, nunca el asesino es quien piensa, y sí, eso es lo que a mí me parece maravilloso. Y creo que está bien, o sea, como que yo desde que acepté que nunca lo voy a descubrir, pero que voy a disfrutar el camino, me saca de unos bloqueos lectores. De hecho, ando con un bloqueo lector ahorita, justo porque terminé un libro que estaba bueno, pero no sé si pues es un libro, ¿no? Pero me puse justo a leer a Agatha Christie y así me quitó el bloqueo. Entonces, ahí hay algo en su forma de contarnos las cosas que me parece interesante. Entonces, pues muchas gracias por aparecerse el día de hoy a esta charla que les platiqué sobre el oráculo de la Ágata. Espero pues seguir, en caso de que alguna autora pues no pueda estar presente con nosotras, seguir comentando como lo que leemos y nuestras experiencias leyéndolo en el proyecto Sayus. Y pues nada, muchas gracias. Ay, qué padre, Lourdes. Sí, yo creo que habrá que seguir planeando este tipo de charlitas para ir, es, pues, desmenuzando lo que leemos. Me encanta. Pues sí, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta charla se grabó, entonces la voy a subir a YouTube y les paso la liga también por Discord, por si quieren seguir algo que dejé ahí como pendiente o que algo que haya dejado pendiente que crean que les pueda explicar. Y pues nada, nos estamos viendo prontito en la siguiente charla, que esa sí es con la autora, en la de Quisiera quedarme quieta, con Lilian. Ella sí va a estar presente, entonces no se preocupen. Les aviso pronto cuando me confirma el horario. Ya tenemos la fecha y ya teniendo el horario, pues les cuento, ¿ok? Que tengan una bonita tarde, un bonito viernes. Gracias por venir y nos estamos viendo. Adiós.